quién anda por ahí. Como siempre, ya saben, me tenía que haber acomodado primero. Okay. Ya estoy aquí, amigos, otra vez, como cada mes. A ver, déjenme ver. Déjenme ver qué puedo hacer aquí porque me quiero conectar. No sé si me escuchan. Y mi amiga también está aquí. Hacer la... A ver, déjenme ver. Déjenme escribirle a mi amiga, psicóloga Liliana. Bueno, en lo que se van conectando, yo también aquí me acomodo bien. Ay, no, de veras que les digo. No les digo. Entonces me estoy aquí acomodando bien. Porque según yo había comprado un... Ay, para acabarla de molar. Pero estoy conectando para que... Estoy acomodando bien. Ahorita lo encuentro mi amiga. Espero me escuchen bien. Acomodo aquí. Perfecto. Ahí estoy. Entonces... me conecté unos audífonos y no sé si me escuchen. Hola Sandy, ¿quién anda por ahí? Hola. No sé si me escuchan. ¿Me escuchan bien? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Tiqui. Bueno, les quiero hacer unos en lo que se conectan. Solo díganme si me escuchan bien, porque traigo estos audífonos. Entonces no sé si se escucha bien. Si me escuchan bien ahí, por favor, díganme. A ver, ya está checando aquí mi ingeniero de audio. Dígame. Avísame. A ver, ¿me escuchan? ¿Quién se conectó por ahí? Ale Rivas, ¿quién anda por ahí? Sandy Moguel, no sé si me escuchan. Les quería comentar algunas cosas antes de que... Hoy vamos a ver un tema súper interesante que se llama las nuevas masculinidades. Creo que es súper importante que los hombres aprendan, y nosotros también como mujeres, como sociedad, aprendamos cómo nos vamos a relacionar entre individuos con diferentes géneros y diferentes expresiones y diferentes, a ver, me están comentando aquí, dice, sí se escucha bien. Ah, bueno, ok, perfecto. Ya nada más voy a hacer un poquito más para acá esto, que no se escuche eso. Ahí. Entonces, qué bueno que me escuchen. Déjenme ver un poquito el celular para acá. Déjenme decirle que no se apague esta cosa porque es como que... Ah, ya, listo. Bueno, pues lo que yo les iba a comentar es que hoy vamos a ver ese tema, masculinidades, y tenemos un invitado especial, se llama Arturo Puente Lomelí. Ya se los presentaré en unos minutitos, pero antes de hablar de las nuevas masculinidades y qué es eso de las nuevas masculinidades, para que no crean que nada más el feminismo damos lata, ¿verdad? ¿Quién más está hablando? Ajá.
Ajá, entonces vamos a hablar de eso, de cómo podemos, como sociedad, como individuos, como hombres y mujeres, dentro de toda esta clasificación o construcción social en donde se nos ha asignado un género, un rol, cómo podemos interactuar y cómo podemos también tener relaciones sanas. Y cómo, y cómo entre hombres y mujeres, ay Dios, podemos no solo tener relaciones sanas. Ay Dios, ¿saben qué? Voy a cerrar esta cosa porque estoy aquí en la compu y todo se va. Ya no voy a poder interactuar por WhatsApp, pero bueno. Qué bueno que se escucha bien, gracias Ariel. Entonces, pero lo más importante es no relaciones sanas. Ay Dios. Entonces en lo que se conecta Arturo Puente Lomelí, que es un psicólogo, tiene una maestría. Gracias. Ya se conectó Juanito. Gracias, mi amor. Está checando ahí mi manager. Es súper interesante esto y sobre todo es interesante que que aprendamos cómo podemos convivir entre iguales y también cómo podemos ay Dios, me quiero poner un poquito lejos. Aquí voy a poner enfrente. En lo que se conectan, les quiero invitar, en lo que se van conectando, quiero invitar a los siguientes eventos que están aquí en Salt Lake City, pero bueno, si allá en México tienen alguien, algún evento que quiera anunciar y todo, que quieran invitar, pues adelante. Lo que sí sé es que allá en México, ahorita en la Ciudad de México está la exposición de Tim Burton, no sé si ya se quitó, pero la verdad que envidia, porque está padrísima. La exposición, vi un poquito de fotos y dije, wow, qué envidia. Envidia de la mala, de la que corroe. Pero sí me dio mucha envidia. Pero aquí en Salt Lake City va a haber varios eventos muy padres. Entonces, déjenme decirles, primero que nada, pues que en julio viene la Guelaguetza. Ay, aquí está Arturo, ya se acaba de conectar. Qué bueno, Arturo. Me estás viendo, ¿verdad? Entonces, si me estás viendo, te voy a traer a cámara para que aceptes la solicitud, ¿ok? Ahorita voy a mandarte la solicitud. Nada más estoy dando unos pequeños anuncios. Primero que viene la Guelaguetza, 19 de julio en Caseville, y ahí nos vemos. Va a estar padrísimo, va a haber un montón de cosas. Ya saben, cada año es como que más espectacular, se hacen más cosas, se hacen muchísimos eventos. Entonces los esperamos en la Guelaguetza. Ya estamos ensayando, se supone que hoy tendremos que haber estado ensayando, pero yo ando por aquí, ¿verdad? En este podcast que se llama Con la fuerza de mi voz, que hemos hecho mi amiga y yo, Liliana Carreón, psicóloga de la UNAM, y que hoy tendremos como invitado a Arturo Puente Lomelí. Entonces, pero bueno, yo por eso no fui al ensayo, pero aquí andamos. La Guelaguetza en julio, acuérdense. Y déjenme ver acá. Déjenme ver, va a ser en julio. Pues ya casi, sábado 19 de julio. No, hombre, va a estar ya bien rápido. Ok, y también tenemos del 11 al 13 de junio en Park City el Festival de Arte, en donde va a estar nuestro amigo Ramón Ramos. Los invitamos a que asistan, a que vayan, es totalmente gratis. Ahí vamos a ver el arte de Ramón, que está muy padre. 11 al 13 de junio en Park City. El miércoles 11 de junio también en Magna va a haber una repartición de comida gratis por parte de Mujeres Unidas. Entonces, por si hay voluntarios, si alguien quiere ir a ayudar, por favor, comuníquense ahí con Mujeres Unidas para ir a repartir comida como voluntarios. Desde las 10 de la mañana pueden ir 11 y terminan como a las 2 de la tarde. Obviamente también ustedes pueden agarrar comida, ¿verdad? Les van a dar también comida a ustedes, o si no quieren ir voluntarios, pero se necesita la comida, pueden ir y les van a dar una buena y rica comida. Yo creo que yo sí voy a ir.
Hola, hola, los que se están conectando, gracias por estar aquí. Realmente, pues lo que estoy haciendo ahorita es dar unos pequeños anuncios y vamos a hablar de las nuevas masculinidades, porque todos hemos pasado por cosas fuertes y por a lo mejor violencias que no sabíamos, ¿verdad? O que normalizamos. Y creo que hablar de las nuevas generaciones también es hablar de nuevas formas de convivir y nuevas masculinidades con más responsabilidad. Y el martes 10 de junio hay un taller en el 801. Va a haber un taller también de Mujeres Unidas, ojalá que puedan ir. Y este viernes a las 6 de la tarde con Ali Magallanes va a haber una premiación. Ali Magallanes, que ya saben, ahí nuestra reina de aquí de Utah. Entonces hay que ir a apoyarla. Búsquenla en sus redes. Y bueno, si hay más eventos, pues pónganlos ahí o díganme y yo acá los anuncio. Pero vamos a empezar, voy a mandarle solicitud, voy a añadir a Arturo. Arturo, ya te estoy añadiendo. Si puedes aceptar, por favor, la solicitud, estaría súper padre. Entonces, a ver, vamos a ver, se está añadiendo ahí, Arturo. Ahí está, ya. Bueno, Arturo, ¿me escuchas? Sí, Perfecto, yo también te escucho súper bien. Y también, pero espérame, se me cae aquí la cosa. Entonces, tú acomódate porque también ya hemos, ya hemos visto que se ve medio, no, a lo mejor ves la mitad de la pantalla oscura, pero es normal, así ya sabes que nosotros, así es en Facebook, ¿verdad? Entonces, ya nada más hay que te acomodes, dime que te acomodes bien, que estés así ya bien a gusto y ya podemos empezar. Ay, tú dime. Los que están conectando ahí también. aquí está mejor, ¿no? O sea, Sí. Si traes conectado un chicharito o algo, sí, ¿verdad? Como que traes sí, conectado por ahí. sí, creo que sí. ¿Me escuchas? Sí, ¿tú me escuchas a mí? ¿Me escuchas tú a mí? Ay, quiero colocar bien el... Ahí está, el teléfono. Ahí está. Ya no estamos para que se conecte bien este archivo y ya, ahí estamos. Listo. ¿Listo? Ok. Entonces, ahí todos nos escuchan. A ver, por favor, mi manager que me diga si nos están escuchando. Ahí también está, supongo que Liliana contigo, Arturo. No, ya se me fue. Ok, pero estaba conectada, ¿no? Creo, no sé. Pues yo también Debería. creo, no la veo, pero bueno. Debería. Ok, bueno, está bien. Ah, sí, ahí está Lili. Lili, ya te vi, que está conectada. Ok, entonces, pues comentábamos de este Facebook Live, que hoy en este podcast de Con la Fuerza de mi Voz, ¿quieres que te intente incluir en la cámara? A ver si entras o no. No, ¿verdad? Cualquier cosa mejor que estés ahí tú, me habías dicho. ¿Me Bueno, puedes mandar? aquí está. ¿Listo? Listo.
Bueno, entonces vamos a empezar ya, amigos, de lleno. Se escucha muy bien, qué bueno. Entonces vamos a empezar de lleno con el tema de hoy, se llama nuevas masculinidades. Quiero presentar primero que nada a Arturo Puente Lomelí. Juan dice, sí se escucha bien los dos, ok. Y yo no me veo muy pegada a la cámara, me tengo que hacer un poquito para atrás. Juan, mi amor, dime. Estoy preguntando porque ahí está mi manager, mi esposo ahí anda conectado. Vamos a ver, dime nada más, ponme ahí. Oye, ¿Mande? soy Lomelín. Lomelín, sí, Arturo Puente Lomelín. No, ¿No es Lomelín, Lomelín? sí. Sí, Lomelín, ¿no? sí. Lomelín. No, Sí, aquí lo tengo. Lomelín con N de niño al final. Ajá, así lo estoy diciendo. Ah, ok. A lo mejor no me lo escuchas así, pero sí. Arturo Puente Lomelín. Ok, vamos a hablar sobre las nuevas masculinidades y qué opinan ustedes, amigos, sobre que si los tiempos están cambiando o no con las nuevas generaciones, o si nosotros como generación de cemento, estamos también viendo que podemos aún cambiar. Ahí estoy bien, ya me ahí estoy bien. Ok, entonces Arturo Puente Lomelí está con nosotros. Él es profesor de la Facultad de Psicología en la UNAM, allá en México, y también cuenta con una maestría en psicología clínica. Ha desempeñado en diversos puestos relacionados con las áreas de recursos humanos y ha realizado investigación de psicología y también cuenta con más de 20 años de experiencia como terapeuta. Es autor del libro Pavlov, Vida y Obra, el cual cuenta con 3 volúmenes. La verdad que muchas gracias por estar aquí, Arturo, y sobre todo por compartir este tema que, pues como decimos, zapatero a tus zapatos, y así como las mujeres decimos, o al menos yo soy una de ellas, las que dicen, si no tienes útero, no opines de tales cosas. Pero en este caso de las nuevas masculinidades, me alegra tener a Arturo como psicólogo, como especialista y también como experto o que entiende muy bien este tema de las nuevas masculinidades y de cómo podemos ir haciendo o transformando nuestra sociedad o haciendo algún cambio, no nada más nosotros como mujeres exigiendo, arrancando derechos, sino también del otro lado los hombres eh, participando activamente en hacer una sociedad más sana, relaciones más sanas, más allá de nuestras expresiones de género, de nuestros roles asignados, que es lo que vamos a hablar ahorita un poquito. Y pues, muchas gracias por estar aquí, Arturo. Pues buenas tardes, gracias a ustedes, más bien a ti, a la invitación para estar aquí y comentar algo de lo que hemos leído, más que opiniones personales, es reproducir un poco lo que hemos leído, lo que sabemos en torno a esto, a las nuevas masculinidades, que es un tema muy importante y que, pues, tener una invitación por tu parte permite precisamente expresión y difusión de estas cosas de género pues a tus oyentes y a más invitados que podamos tener el día de hoy. Gracias a todos. Gracias. Y sobre todo si tienen dudas, preguntas, si tienen también algo que aportar, algunos ejemplos, cómo ha visto la gente que está aquí conectada, cómo ha visto eso de las nuevas masculinidades, o si sabían que existía este término, también que nos dejen ahí sus dudas. Vamos a aprovechar como que al 100% Arturo para preguntarle cosas, opiniones, etcétera, de acuerdo a su vasta experiencia, ¿verdad? Vamos a empezar, Arturo, si quieres, hablando un poquito sobre los estereotipos de género. ¿Qué son los estereotipos y cómo es qué son los estereotipos y cómo son cada uno de los estereotipos, cuántos hay, etcétera? Platícanos un poquito de eso. Bien, miren, para empezar justamente, fíjense el tema es nuevas masculinidades, sin embargo vamos a hablar inicialmente de los estereotipos y estereotipos de género, ¿sí? Porque es la base para comprender las nuevas masculinidades que se dan justamente en este ámbito
actual, de nuestra época, de nuestro siglo, de una manera intensa. Y entonces, bueno, los estereotipos, que es con lo que vamos a empezar, y justamente, ¿a qué se refiere este concepto? En términos comunes, los estereotipos son creencias, percepciones que tenemos de la representación. Los pongo de otra manera. Los estereotipos son las representaciones mentales que nos hacemos como creencias de lo que sucede a nuestro alrededor. En este caso, en torno al género, ¿sí? Y estas creencias, justamente como creencias, pueden ser correctas o incorrectas, y son generales y absolutas respecto de alguien, de una persona, o de un grupo de personas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de estereotipos de género, estamos hablando justamente de las creencias que tenemos respecto de las personas, más, en este caso, masculinas y femeninas, ¿sí? Son las creencias que tenemos al respecto, como estereotipos. Son ideas fijas, absolutas, que pueden no necesariamente ser correctas respecto del género masculino y del género femenino. Uh-huh. Ajá, exactamente. Y entonces estos conceptos que aprendimos una vez, como tú dices, o estos estereotipos, no son como que espontáneos, ¿verdad? No son como que de repente nacemos y, bueno, ya lo aprendí, sino que creo que son una, ¿o tú qué opinas? Son una construcción social, son aprendidos de alguien más, o simplemente están ahí flotando en el ambiente. Bueno, los estereotipos es una forma, decía, de percibir el entorno, en particular el género masculino y femenino, que es donde estamos hablando. Y pues sí, efectivamente no es una cosa que surja espontáneamente, una creencia que nos hacemos así de porque sí. Realmente son creencias que aprendemos en nuestro entorno. Y cuando hablo de nuestro entorno, pues estoy hablando de la sociedad que nos condiciona, que nos enseña todo lo que sabemos. Y entonces son creencias que la cultura transmite, ¿sí? En una población, en otra, etcétera. Y muchas veces estas creencias son muy generalizadas o aplican en diversos países, en diversos lugares, porque han sido a lo largo de los años estas creencias, a través de la cultura se ha difundido estas ideas, insisto, que pueden ser ciertas o incorrectas, y son aprendidas por la cultura, las reproduce, y obviamente al reproducirla en sus costumbres, ¿sí? Pues se va aprendiendo, y todas las personas en los diversos grupos que componen a una sociedad van reproduciendo esto en su casa, en la familia, y esto pues hace que los hijos pues también lo aprendan, obviamente, ¿no? En nuestra sociedad actual, la forma de reproducir estas creencias, estos estereotipos de género, no ocurren en las tradiciones más típicas que diferencian a una cultura a otra, sino más bien ocurren dentro de las situaciones más comunes dentro de las nuevas sociedades, de tal manera que se transmiten a través del cine, por ejemplo, ¿sí? Y esto es, y de los gobiernos y de las diversas grupos y agrupaciones que participan en las sociedades. Recordemos, nuestra sociedad actual está en un proceso continuo, como a lo largo de la historia, y está evolucionando, y entonces estas creencias también se someten a análisis y a evaluación, y a veces empiezan a modificarse, y se modifican y se señalan tanto en el cine, en el teatro, en diversas opciones que son comunicadas al resto de las sociedades y de los países con esas formas, ¿no? Claro.
Oye, Arturo, y dime una cosa, ¿qué, cómo es el estereotipo masculino y cómo es el estereotipo femenino? Porque pues, hablando ahorita precisamente para irnos como encarrilando lo que son las nuevas masculinidades, ¿qué es de antemano el estereotipo femenino y qué es el estereotipo masculino? ¿Cómo lo podemos definir? Correcto, vamos a empezar por el estereotipo femenino, ¿no? Que no es el tema que vamos a tratar, pero justamente como base del tema sobre las masculinidades. Bien, el estereotipo femenino, volvemos a señalar, son creencias respecto de las mujeres, ¿sí? Creencias que no necesariamente son ciertas, pero que predominan. No quiere decir que sean absolutas para todo el mundo, sino que predominan en la mayoría de las personas de una sociedad y de los grupos y de las familias. En el caso del estereotipo femenino, las creencias al respecto son aquellas que exaltan justamente el papel, el rol que juega la mujer en la sociedad en términos generales. Y en este caso, las creencias que se mantienen respecto a la mujer es que subliman, ponen en alto la actividad de la maternidad de la mujer, y en eso se centran fundamentalmente todas las creencias en torno a la mujer. Si la mujer va a dedicarse a la maternidad, pues entonces las ideas en torno a ello giran a que se va a ubicar a la mujer, a confinarla en el ámbito familiar. ¿Para qué? Para que se cumpla el ideal de ser madre, ¿sí? Con cualidades de abnegación, de sacrificio, etcétera. Ese es el estereotipo y las creencias que prevalecen respecto de la mujer. Repito, la mujer debe estar enfocada a la maternidad, ¿sí? Cumpliendo un ideal de ser madre, de cuidar a los hijos y de una manera abnegada y sacrificada, ¿no? Ese es Claro. el estereotipo femenino. Y el Ahora, masculino, por otro lado, el estereotipo masculino, que es lo que nos va a dar pie a nuestro tema, como creencias, vuelvo a remarcar, como creencias predominantes, sí, respecto del sexo masculino, son ideas de que el hombre eh, debe autoafirmarse a través de la seguridad en sí mismo. Es decir, que el hombre se va a sentir orgulloso y valioso siempre y cuando muestre seguridad en sí mismo y con esto se afirmen todas sus conductas justamente de logro de metas, de ser analítico, racional, ¿sí? Y muy particularmente que mantiene a raya, por decirlo así, los aspectos femeninos en términos de la expresión de afectos, de emociones y de sentimientos. Es decir, el estereotipo masculino elimina las creencias de que, o las realidades de que el hombre tiene muchos sentimientos y que puede expresarlos. Debe ser rígido, fuerte, ¿sí? Y enfocado a lograr metas con la seguridad de sí mismo, sin dudar en sus acciones. Uh-huh. Ese sería el estereotipo, la creencia predominante respecto al sexo masculino. ajá, exactamente. Entonces, al parecer, por los dos conceptos que tú nos estás comentando ahorita, pues parecieran que se complementan tanto el estereotipo masculino como el estereotipo femenino. Pareciera que no hubiese ningún problema o que todo estuviera bien para todos, porque dicen, bueno, que tiene, no hay nada de malo que yo soy mamá, no hay nada de malo
querer ser delicada, femenina, o que el hombre tenga más fuerza, etcétera. Sin embargo, aquí justamente nos está comentando Lili Carreón, que es una psicóloga también, ¿verdad? Obviamente psicóloga de la UNAM, allá en México, nos está comentando, dice, a través de la familia, la escuela, la iglesia, las redes, se ven reforzados estos estereotipos femeninos y masculinos. Entonces, ¿cuáles son, como estamos hablando obviamente hoy, de las nuevas masculinidades? Más allá de ir hacia ese concepto y definirlo pues un poquito más adelante de eso, qué es la nueva masculinidad, ¿cuáles son los mandatos que existen y que están relacionados socialmente, obviamente, pero son esos mandatos o la idea de ser hombre? Es decir, que la sociedad sí les está diciendo a los hombres cómo deben ser, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serían estos mandatos? Justamente, como comentas, si las creencias en torno al género masculino o femenino son reproducidas, ya decía yo, en el cine, en el teatro, pero como tú comentabas también por la escuela, por otras instituciones, estas creencias que pueden ser correctas o incorrectas, se van reproduciendo y se van afirmando y se van consolidando y se convierten no solo en una idea que es sujeta a discusión, sino se convierten en mandatos. Si yo percibo que los hombres deben ser de tal o cual manera y las mujeres tal o cual otra manera, que las hemos ya anunciado, bueno, pues se considera que es un mandato y que así debe ser, pues, que así debe ser por siempre. Claro, en nuestra época se está poniendo en duda esto, pero bueno, los mandatos en torno al sexo masculino, realmente los mandatos sociales en torno a estas creencias, estos estereotipos masculinos, son 5, ¿sí? Vamos a hablar de cinco mandatos socioculturales en torno a esto, ¿no? El primero es que el hombre debe ser o debe comportarse como una persona plenamente heterosexual. ¿Qué quiere decir esto? Que su identidad debe corresponderse con la sexualidad. Es decir, debe de haber una identidad de hombre que se corresponde con un comportamiento, ¿sí?, en la sexualidad de su misma manera. Y esto tiene que ver con las ideas de que el hombre debe de vestirse de una manera, ¿sí? Debe de asistir a juegos especiales para hombres, entre comillas, debe de consumir juguetes diseñados para hombres, ¿sí? Todo esto son consumos que la cultura, la sociedad presenta como obligatorios y por eso son mandatos, ¿sí?, para que los hombres se comporten de tal o cual manera, ¿no? Ejemplos de estos comportamientos son, por ejemplo, que el varón, el hombre, no llora, ¿no? Hasta canción hay de que los hombres no deben de llorar, etcétera, ¿no? Sí. Hay otra, ¿no? ¿Cómo se puede hacer la pregunta, ¿no? ¿Cómo es que no te gusta el fútbol cuando eres hombre, ¿no? Y no es lo mismo fútbol, soccer, que fútbol americano. ¿Cuál es más rudo? Bueno, o sea, el americano, pues si estás en una cultura donde se debe de jugar fútbol, pues el más rudo es el que debes de ejercer, y entre todos los deportes, etcétera, ¿no? O bien, otro comportamiento como mandato cultural del ser heterosexual del hombre es el de, pues, en una disputa tienes que manifestarte como hombre, entonces no puedes golpear con una cachetada, eso es pegar como mujer. Vamos, es el mandato social, ¿no? Y entonces le dice a los hombres, oye, ¿qué te pasa? Pegas como niña, ¿no? Exacto. O sea, esos son los mandatos en torno a la heterosexualidad, ¿sí?, que forman una obligación, ¿sí?, y ponen a un lado la orientación y los deseos personales, así como los afectos que pueda tener una persona
del sexo masculino. Se elimina todo eso. Obviamente la heterosexualidad no es, que obviamente la heterosexualidad no se está viendo de una manera negativa, ¿verdad? O sea, no es que estemos diciendo que es algo negativo, sino más bien la obligación y el constructo social o la construcción social de que desde niño te dicen tú tienes que ser hombre, no puedes llorar, vas a ser el proveedor, etcétera, ¿no? O sea, realmente eso es lo que se está diciendo aquí. Y entonces, obviamente, se contrapone con la comunidad LGBT Q+. Se contrapone, ¿verdad? Porque si ya desde el nacimiento te asignan un color que es el azul y dices tú vas a ser niño y vas a tener estos mandatos, entonces ahí puede haber por eso conflictos de género. Entonces, ese es uno de los mandatos que es ser heterosexual. ¿Cuál es el siguiente? El segundo mandato que se impone a los varones es el que justamente debe ser y debe de comportarse como un ser proveedor, ¿sí? Proveer y sostener fundamentalmente a la familia, ¿sí? Y como enfocado a ello, el trabajo es donde debe estar centrada su actividad y rechazando, obviamente, no participando incluso en las tareas del cuidado y el ámbito doméstico. Quedan excluidas también esas actividades porque son en el ámbito de los estereotipos femeninos, pues es asignado a la mujer. Y entonces el hombre no debe de participar en ese tipo de actividades, sino simplemente como una masculinidad hegemónica que organiza y estructura a todos los varones como un comportamiento sólido y muy claro, el de que justamente se dedica a proveer los medios de sobrevivencia para la familia, pero él queda excluido de todas las otras actividades que tengan que ver con afectos, con cuidados a la familia, etcétera, ¿no? Ese es el mandato 2. Esa parte se asigna a la mujer. Entonces la mujer es la que cría, la que está en la casa, la que educa, entre comillas, pero olvidamos que también la ausencia también está creando. La ausencia de un padre también, de una figura masculina o de una pareja también está criando. ¿Por qué? Porque pues están los hijos, hijas viendo o hijes viendo que no existe, que no está, que se dedica solo a proveer, y entonces van creciendo, como decía bien esta Lili, la psicóloga Liliana Carrol, como decía ella, ¿verdad? Se aprenden en la familia, también aprendemos con el ejemplo. Entonces, obviamente, el ser proveedor para el varón, en la división del trabajo, pues le toca a él la remuneración, y entonces el trabajo de la mujer en casa, pues se ve desvalorizado porque como no tiene una remuneración, pues tú no haces nada, ¿verdad? Aún con la carga que se tiene como mujer de que pues debe ser mamá, todo lo que tú mencionaste, pues entonces también tu trabajo no tiene un precio y por lo tanto no tiene un valor. Pero obviamente hablando de la parte del hombre, también el ser proveedor te quita cosas, como decías tú bien. El participar en las dinámicas familiares, normalmente el papá es el que llega y regaña, te voy a acosar con él, es el que a lo mejor ahorita todavía, ¿verdad? Que sus chanclazos, que sus nalgadas. Entonces lo excluyen porque está trabajando unas jornadas 8 horas, 9 horas diarias, lunes a viernes, no hay una interacción de él o en las escuelas de los hijos, hijas e hijes. Entonces también esta parte de ser proveedor también los excluye de muchas cosas y los toman como un hecho, ¿verdad? Como que, ok, entonces pues yo ya sé que no voy a ir si acaso a la graduación de los niños o si acaso voy a dar el dinero para que se vayan a comer en el cumpleaños, qué sé yo. Entonces también ese mismo mandato también no es tan positivo para el hombre, también le quita de muchas cosas, ¿verdad?
desde luego que sí. Y nos lleva, por supuesto, al tercer mandato. ¿Cuál sería el tercer mandato? El tercer mandato cultural que se impone como mandato justamente a los varones, a los hombres, es el que debe ser, para ser hombre, aparte de lo que hemos mencionado, debe de cumplir con ser fuerte, ¿sí? Y esto de ser fuerte significa justamente que en su aspecto físico y en su comportamiento debe de prevalecer la fuerza física principalmente, ¿sí? Y obviamente, al prevalecer la fuerza física, queda por el que la ejerce, ¿sí? Y la manifiesta en su comportamiento, pues le va a generar sentimientos, sensaciones de orgullo, ¿sí? Y de reconocimiento incluso tanto por todo el grupo social que le rodea, sean hombres, sean mujeres, ¿no? Esa es la idea que como estereotipo se hace en torno al ser fuerte, y de esta manera quedan excluidos, obviamente, también de una manera obvia, los sentimientos que pueda tener en torno a la tristeza, ternura, porque estos van a representar características, creencias de que son solamente características propias de la mujer y que representan una debilidad femenina en la presencia del hombre. Entonces, el ser fuerte tiene que promover también que el hombre es independiente, ¿sí? Y que él decide, él toma decisiones, no participa en las decisiones conjuntas, siempre es unilateral, ¿sí? Y esto hace que justamente en el comportamiento ya dentro de una familia, el hombre se convierta pues en un agente pues impositiva, ¿sí? Autoritaria, porque no participa de estas decisiones en conjunto, ¿sí? Entonces ese es el mandato de ser fuerte, convertirse en ese tipo de persona, físicamente con el ejercicio de la fuerza y de una manera pues generalmente autoritaria y sin visos algunos de tristeza, de ternura, o sea, no solo de tristeza, sino de ternura. Eso está abolido como mandato para ser un varón, para ser un hombre, ¿no? Dentro de nuestras sociedades. Exacto, y entonces hay incluso una castración de las emociones, o sea, el hombre no puede expresarse, como decías, y también toma de decisiones en soledad. ¿Por qué? Porque entonces no puede decir, me siento triste, me siento frustrado, porque el mismo grupo social masculino, sus amigos, tal vez el papá, los hermanos, tíos, en fin, ellos mismos, aunque se han sentido igual, pueden expresarse de la misma manera, ¿verdad? Decir, no llores, les pueden decir insultos, burlarse, aunque los mismos amigos, los mismos hombres, los mismos hermanos se hayan sentido de esa misma forma, incluso en relaciones homosexuales en la comunidad LGBTQ, también existe esto, ¿verdad? Existe esa idea de quién es el hombre, quién es la mujer, quien sea más fuerte, quien se exprese de manera más ruda, quien sea más violento, es el hombre. Y el otro es la mujer porque es más débil, porque es más tierno, porque es más bla, bla, bla. Entonces también el ser fuerte físicamente también obliga a los hombres a actuar de la misma forma, a expresarse de esa manera, a querer resolver problemas a través de la fuerza y de la violencia, que ese es lo negativo. De ser fuerte no está mal, lo que pensaríamos que no debería de ser o debería de cambiar es que la fuerza que tengas no te debería de llevar a ejercer una violencia, un control sobre los hijos, sobre la pareja, o sobre ninguna persona que tú creas que es menos fuerte físicamente que tú, ¿no? Sí. Entonces, ese sería uno de los mandatos. El siguiente mandato, el mandato número 4.
El siguiente mandato es el de ser valiente, ¿no? El hombre, pues, fíjense cómo se va juntando todos estos mandatos y en esto que voy a expresar ahora del ser valiente, ¿no? Algo que resume varios de estos mandatos, de estas creencias que se tienen en torno a cómo debe ser el hombre, se resume en un comercial que existió hace tiempo y que seguramente algunos que nos están viendo, que ven esta charla, puedan reconocer y quizá los nuevos jóvenes no lo identifiquen, pero pueden buscar en internet a lo que voy a hacer referencia y encontrarlo. Existía a través de la televisión hace muchos años un comercial, para ser muy específico, un comercial de un chocolate que en polvo que se vertía a la leche como parte del desayuno y cena de los niños, ¿sí? Me voy a permitir identificarlo con el nombre, no es anuncio, pero que se sepa, es el Chocomilk. Y el Chocomilk, en el anuncio salía un muñequito y decía alegremente, para crecer tienes que tomar el Chocomilk para ser fuerte, valiente. ¿Cómo eran? Eran 3 elementos. Ahora se me está escapando. Fuerte, valiente y... Sin miedo. Ya ¿Cuál? Sin miedo. Fuerte, audaz y valiente. Y así decía, así. Tienes que ser fuerte. Para ser fuerte, audaz y valiente, Chocomilk. Y entonces aquí el ser valiente es el mandato que integra a los otros en este comercial, ¿sí? Donde el hombre pues debería de ser simultáneamente valiente, debe ser, es la creencia, debe ser valiente. Y esto significa, el ser valiente significa afrontar retos, ¿sí? Que representan un peligro para la persona misma, para el hombre, ¿sí? Y para otras personas. Y la cultura que se está imponiendo, ¿sí? Es la de la cultura del aguante. O sea, el hombre tiene que aguantar, como decimos acá en México, aguantar vara, ¿no? Aguanta, corazón, no seas cobarde, dicen. Sí, ¿no? Entonces, pero esto los lleva justamente a adoptar conductas, comportamientos peligrosos, como pueden ser peleas, actitudes imprudentes, ¿no? Consumo excesivo de sustancias, ¿sí? Como alcohol, drogas, involucrarse en conflictos y enemistades, etcétera, en lugares totalmente inapropiados y con personas inapropiadas, juntarse con personas inapropiadas, hacer cosas riesgosas totalmente, ¿no? Este es el mandato de ser valiente. Entonces estamos viendo esta cultura de creencias que se le ponen como mandato al ser varón, ¿no? Donde la valentía pues hasta los pone a ellos mismos, a los hombres, nos pone en riesgo, ¿no? Cuando lo asumimos. Exactamente, y justo aquí algunos comentarios que nos están dejando, dicen, como dice Miguel, psicología y mucho más, que obviamente estamos casi súper conectadas a la página, síganla, psicología y mucho más, ahí hay muchísimos recursos, vayan a seguirla. Dice, Miguel Bosé dice en una canción, los chicos no lloran, ¿verdad? Que es cierto. Y luego dice, dice, fortaleza mental también se les exige. Considero que es la razón por la que no van a terapia. Exactamente. Y por ahí Juan dice, Pancho Pantera, el famoso Pancho Pantera del Chocomil. Pero es cierto, o sea, te dicen, tú tienes que ser valiente y de acuerdo, me estaba acordando de un programita que existía en el 11, en Canal 11 incluso, que se llamaba Juan sin miedo. Y era un niño que no le daba miedo nada.
Y entonces como que lo ponían de ejemplo a todos los demás niños como, miren, es Juan sin miedo, así tienen que ser los niños, etcétera, etcétera. Él no temblaba, no nada. Al final le echan una cubeta de agua y se pone a temblar y entonces todos como que, ya tembló el Juan sin miedo. Pero es eso, lo que tú dices, ¿no? O sea, no puedes echarte para atrás, como dicen, y por lo tanto, como eres valiente, pues te tienes que enfrentar a todas las situaciones que se te presenten como hombre, con esa fuerza física, ¿verdad? Y si no, pues obviamente viene la mofa, ¿no? O sea, no puedes decir, ¿sabes qué? Me da miedo la oscuridad. ¿Cómo te va a dar miedo la oscuridad si eres hombre? O sea, no, si yo que soy mujer me tienes que proteger, tú como hombre, ¿verdad? También se les da esa responsabilidad, cuando no debería ser, debe ser responsabilidades compartidas. Y el último mandato, que es muy interesante, casi no se habla de este mandato, pero creo que es también un tema muy tabú, muy tabú, y voy a dejar que lo abordes tú, Arturo, el último mandato. Sí, el último mandato que involucra todos estos estereotipos de creencias en torno al ser varón es la de ser potente. El hombre debe ser potente. Y cuando hablamos de potente y de potencia, inmediatamente, así en automático, se viene la relación de potencia sexual, ¿sí? Entonces el hombre debe ser potente sexualmente, ¿sí? En su vida sexual debe de expresar esto de una manera tal que se refleje que él es heterosexual, ¿sí? Y que ejercita esta actitud y este comportamiento tanto de valiente, de arriesgado, etcétera, que hemos dicho, pero y sin consideración de sentimientos ni mucho menos en torno a sus parejas que obviamente deberán, como heterosexual, deberán ser mujeres, ¿no? Y única y exclusivamente. Luego entonces, la característica de conquista del hombre hacia las mujeres es lo que va a clarificar un poco en la vida ya no tan privada, un poco abierta, de que se comporta de manera potente y heterosexual. Es decir, un hombre que no tiene conquistas, que no conquista a una u otra mujer, pues entonces no pareciera ser un hombre en el sentido estricto de la palabra. Y luego eso nos lleva justamente a las conductas de riesgo, el no aceptar, por ejemplo, incluso el uso de medios de control natal, etcétera, porque eso finalmente se asigna a la mujer, ¿no? Dentro de todas estas ideas, y ella es la que es responsable de este tipo de cosas, y al contrario, él se niega a todo esto y asume las conductas de riesgo, pues, porque es valiente, porque es hombre, porque todo lo que hemos dicho, ¿no? Y obviamente esto lo deslinda de toda responsabilidad, porque entonces si hay un embarazo, si hay una enfermedad de transmisión, si hay alguna molestia, alguna afectación, entonces eres tú, mujer, que no hiciste algo bien, no te cuidaste, no me contagiaste de tal o cual cosa, y realmente también la responsabilidad pues es del hombre, ¿verdad? Y Además de que todo ese tipo de cosas, como tú dices, inmediatamente se conectan con una cuestión de la sexualidad. Y el hombre no puede decir, no, hoy no quiero, no tengo ganas, o estoy cansado, o no. O sea, es imposible, ¿no? Y también tiene que ser activo sexualmente con o sin pareja, o con muchas parejas, o alardear de que tiene muchas parejas, porque pues obviamente este también va a ser uno de sus mandatos. Así tiene que ser un hombre en esta sociedad heteropatriarcal, que para mí lo es así. Pero entonces es como que una obligación de él. Y contra... incluso, perdón, incluso esto se va a reflejar también en el uso de cierto tipo de herramientas, de trabajos que definen al hombre o que son definidos supuestamente para el hombre. Entonces, el hombre es el que va a arreglar cosas,
el que va a usar máquinas pesadas, o no pesadas, pero es el quien va a usar este tipo de máquinas, y nada más exclusivamente para el hombre es este tipo de cosas, ¿no? Entonces el ejercicio incluso de ciertas profesiones son pensadas como que son exclusivas para los hombres, ¿no? Como parte de este mandato. Y lo que comentábamos, que está también aquí recalcando psicología y mucho más, dice, y se cree que es exclusiva la responsabilidad del control natal de parte de la mujer. O sea, el tener o no tener hijos o el quedar o no quedar embarazada es por la mujer. El varón no tiene nada que ver. Y agregaría en torno a este mismo comentario, fíjate cómo se complica el asunto, ¿no? Si la responsabilidad se le asigna de la no procreación o evitar tener hijos, se le asigna a la mujer, y por el otro lado, el hombre debe ser un gran conquistador, ¿sí? Y tener relaciones con muchas mujeres, el mismo hombre a cuya pareja le dice que quedó embarazada, supongamos, el hombre tiene la libertad para pensar que, como los otros hombres también son conquistadores, seguramente ese hijo no es procreación suya. Claro. Y entonces se autolibera de la responsabilidad, ¿no? O sea, ya haciendo la cosa un poco más complicada. Sí, definitivamente. Y también lo libera, la sociedad lo libera. Como pues tú, ¿para qué o sea, le das toda la responsabilidad a la mujer? Y por eso vemos muchas madres solteras, ¿verdad? Criando, porque entonces tú lo procreaste, lo trajiste en tu panza, entonces es tuyo hoy y para siempre, ¿no? Y la obligación de la mujer de ser madre también, porque pues ese es un mandato femenino que, bueno, hablaremos después de esa parte, pero dentro de estos 5 principales mandatos, que hay muchísimo más, ¿verdad? Vienen esta contraparte que son las nuevas masculinidades, justamente desde lo que queremos hablar hoy, de cómo podemos contrarrestar, contraponer, qué podemos hacer, no solamente como mujeres, pero también ustedes como hombres. Y estoy hablando en general, no quiero hablar ¿cómo se dice? De la cuestión sexual. O sea, que un hombre masculino, ya sea en la comunidad LGBT o como si fuera heterosexual o si fuera homosexual, lo que sea, ¿cómo podemos romper con esos mandatos, saber que no son una obligación y cómo podemos avanzar hacia una sociedad más equitativa, una sociedad en donde el hombre también se pueda liberar de esas cargas sociales que se construyeron para traerlas encima del hombro y también lo están aplastando? Si bien hay una posición de poder en ellas, también hay una posición de represión, ¿verdad? Al mismo tiempo. Entonces, ¿qué podemos hacer para, dentro de nuestro núcleo social, dentro de nuestro ámbito, poder cambiar un poquito y hablar de esas nuevas masculinidades? ¿Qué son las nuevas masculinidades, Arturo? ¿Cómo podemos avanzar hacia ello? Bueno, las nuevas masculinidades en realidad es una concepción actual de nuestras sociedades en el mundo que ha considerado que estas creencias, estos estereotipos de los que hemos hablado, estos mandatos que hay en torno a solo 2 sexos, sexo masculino y sexo femenino, se ha puesto en duda. Y se ha puesto en duda porque la realidad se impone a lo largo del tiempo y de la vida, ¿no? Y la realidad es que hay variaciones. Hay variaciones desde lo sexual hasta variaciones en la identidad, en cómo me concibo como hombre o como mujer. Hay variantes, pues, ¿sí? O sea, aquí no estamos hablando de un concepto binario per se, natural, obligado, sino biológicamente incluso hay
personas que nacen con los dos sexos, ¿sí? Entonces hay una variante, hay variaciones. Entonces, todos estos estereotipos de los que hemos hablado, creencias y enfoques a cómo debe ser el hombre, pues cuando se ponen en duda en esta nueva época donde se dice buscamos la libertad, la equidad y la fraternidad entre los sexos, tenemos que reconocer estas variantes. Y justamente la pregunta es cómo hacerle para romper con esta cultura histórica de los estereotipos y las identidades de género, para que realmente exista una responsabilidad legal, jurídica, social, de aceptación de las diversas variaciones que hay en torno a los dos sexos básicos, ¿no? Y entonces, ¿cómo poner en duda o cómo afrontar este tipo de estereotipos? Pues es justamente a través de presentar o hacerme ver y comentar y asimilar y difundir que la masculinidad tiene variaciones, pero que las variaciones positivas son muy importantes, ¿no? ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, si decimos que las labores domésticas, como habíamos comentado, son atribuidas exclusivamente a las mujeres, hoy tenemos que poner en duda esto y decir, el hombre tiene que compartir las responsabilidades domésticas y cuidado de los hijos también junto con la mujer. Esto va, obviamente que va a trascender al hombre en términos de que va a trascender la participación del hombre a requerir espacio, tiempo de disminuir el tiempo de trabajo en la oficina, en la fábrica, etcétera, ¿no? Entonces, porque asume la responsabilidad. Entonces, es un primer punto. El hombre positivamente debe de compartir la responsabilidad de las labores domésticas y del cuidado de la familia, no solo ser proveedor. Ajá, sí, pero y creo que algo importante en este punto es tomar la responsabilidad de ambos como dueños de un espacio en común, los dos, porque muchas veces es, y creo que lo hemos escuchado, yo ayudo a mi esposa, la misma que trabaja también, ¿no? Y en esta época pues ya casi todas las mujeres trabajan y llegan y se dedican al hogar. Entonces, no es que tú la estés ayudando, le estés echando la mano, como decimos en México, no es eso, sino realmente tratar de tener un equilibrio, un balance entre quién trabaja, quién tiene que hacer tal o cual cosa, sin ánimo de sentirse mal ni nada, sino decir, sí, pues esta también es mi casa, yo aquí vivo, yo aquí ensucio, yo aquí limpio, yo aquí. No, es como zafarse un poquito, cuesta, yo creo que sí cuesta, pero también vas dejando ese ejemplo a las siguientes generaciones y entonces ahí es cuando la siguiente generación cambia y ya lo va a ver normal, que si un hombre lava los trastes, ni va a haber burlas ni nada, sino lo va a ver como, ok, es una responsabilidad mía, si ella ya lo hizo ella, pues ahora los dos compartimos esa responsabilidad. Entonces creo que eso es súper importante porque es una de las cosas, bueno, decía, hoy justamente estaba viendo un programa donde estaban entrevistando a dos de la banda, de la arrolladora banda, ¿Limón? ¿Eran de la arrolladora? Creo que sí, pero era una banda de esas norteñas, pues, y decía, uno le decía a un artista que estaba ahí, a un conductor que se llama el Capi, yo creo que muchos lo han de conocer, no sé, pero es el Capi Pérez, que es comediante, y le decía, este norteñote, ¿verdad? Los que traemos la cultura norteña sabemos que, pues, no, pues ahí el machismo está bien arraigado. Pero le decía, tú eres bien mandilón, y se empezaron a reír todos. Y entonces el Castro dijo, sí, y a mucha honra. Y yo, llámame el mandilón, pero yo comparto con mi mujer y hacemos las dos las cosas, y ella también trabaja, y yo también trabajo, y cuido al niño, y que no sé qué, no sé qué. Yo dije, wow, o sea,
hablarlo ante una audiencia de, estaban conectados, no sé, 225,000 personas, qué sé yo. Eso creo que es una de las cosas que tenemos que decir. ¿Sabes qué? Es normal, no me afecta que me hagan burla, pero estoy cambiando. Y creo que es algo súper importante porque es una de las cosas que más se mofan, se burla la gente, ¿no? De que si un hombre está ayudando o cocinando, bueno, olvídate. ¿Cuál es Sí, la siguiente? correcto. Otra de las formas para promover este modelo de equidad y de responsabilidad justa e igualitaria consiste en cuestionar justamente, ser portavoz, el hombre mismo, ser portavoz de cuestionar o poner en duda los roles que como estereotipo vienen comentándose y difundiéndose en todos los medios. Por ejemplo, retomando el ejemplo que tú estabas dando, perdonando la redundancia, ¿sí? Es de que le dicen, tú eres mandilón. ¿Sabes qué? Tú eres un explotador. No eres copartícipe de lo que tú haces en un lugar y en un espacio donde vives, ¿no? Tienes que cuidar a tus hijos, porque entonces si no lo haces y se lo asignas a tu mujer, pues es que tú eres un irresponsable. Entonces hay que ponerlo en duda, pero quien lo tiene que hacer básicamente y asumirlo es el hombre para difundir que los roles y estereotipos que hemos planteado pues están equivocados, ¿no? Entonces ser portavoz de esto. Claro, aquí dice psicología mucho más, tener una corresponsabilidad y por supuesto también Juan nos está diciendo, pero tiene que ser ayuda mutua, si no, no funciona, eso creo. Sí, claro, o sea, por eso decía yo que debería haber un balance Eh, entre, no hay Permíteme. un balance perfecto, ¿verdad? Pero sí un balance. Sí, justamente, pero cuando hablamos de ayuda, hay que tener muy claro que cuando estamos ayudando a alguien es porque aquel al que ayudamos está disminuido o descalificado para hacer tal o cual cosa. Y entonces le estamos atribuyendo nuevamente el rol de sumisión, de indefensión, de debilidad, etcétera, que generalmente se le atribuye a la mujer. Entonces, no se trata de ayudar, se trata de ser responsable de tu vida, del lugar donde vives, del ecosistema donde vives, etcétera. Voy a poner un ejemplo muy distante, que nos habla de esta responsabilidad en términos ecológicos. Sabemos que en las culturas primitivas, vamos a llamarles primitivas, ¿sí? Todas las culturas primitivas, en todas, aparte de existir dioses y diosas, que hoy ya no existen las diosas, se han matado, existía una gran responsabilidad por el grupo social, ¿sí? Por el entorno, por el medio ambiente. No mates a todos los búfalos, no te acabes todos los bosques, usa lo mínimo indispensable y siembra otro y permite que se reproduzcan las especies. Ese era el mandato en todas las sociedades antiguas. Es un respeto donde te involucras y participas con el otro, con el entorno. Pero estamos hablando de lo mismo en el entorno familiar. Te involucras y las actividades de casa no vas a ayudar, vas a responsabilizarte porque se mantengan las condiciones óptimas de tu casa, en condiciones óptimas el cuidado de tus hijos, porque se requiere, porque con tu participación acrecentas el bienestar social y doméstico y familiar, ¿sí? Exactamente, y yo creo que una de las cosas muy importantes, añadiendo a esto que tú estás diciendo, es precisamente cuestionar estos roles, cuestionarlos a los propios hijos y a otros hombres que están en la práctica de, por ejemplo, de reproducir ciertas violencias o de reproducir ciertas actitudes que no suman
a una masculinidad positiva, sino cuestionarlos y decir, si estás viendo a tu hijo que está diciendo, yo no quiero lavar los trastes porque eso es cosa de mujeres, entonces, ¿sabes qué? Le explico y lo mando a lavar los trastes, por ejemplo, ¿no? O le digo, ¿sabes qué? Esto es una responsabilidad compartida como familia y no es que te corresponda o no te corresponda, es lo que pues te toca, ¿no? Por así decirlo. Entonces creo que una de las cosas importantes es precisamente esto, cuestionar eh, tanto los roles asignados socialmente como cualquier práctica de violencia que vaya a favorecer todos esos tipos de mandatos que se le han dado al hombre. No es malo ser fuerte, no es malo que los chavos o que los hombres vayan al gimnasio a correr, etcétera. Lo que creo que no sería muy positivo es que debido a que son fuertes, entonces ejerzan este control, ¿no? Creo que esa es una de las cosas más importantes que se pueden hacer para contrarrestar estos mandatos que han sido asignados. ¿Qué otra cosa se puede hacer, Arturo? Claro. Nada más retomando lo que mencionas, pues de promover las relaciones sin violencia es algo súper importante, ¿no? Súper, y que lo tenemos que tener ahí muy claro, y tú ya lo mencionaste, te me adelantaste, y qué bueno, ¿sí? Porque va de la mano de todo esto, y esto se transfiere a otro elemento, otra forma de promover las variables o las variabilidad en el comportamiento del hombre, donde habrá que oponerse a la reproducción de todos los comportamientos machistas, ¿no? Todo lo que implica ser macho, el macho menos, ¿no? Entonces, hay que oponerse a este tipo de cosas y el que ocurra la no violencia y oponerse a todo lo que es machismo, promueve la igualdad de derechos, la equidad de derechos en la sociedad, no solo en la familia, sino en toda la sociedad. Y permite que se extienda, intentamos que se extienda hasta las relaciones entre países, ¿no? Pero bueno, ya es otro asunto. Por ahí va el asunto de la no reproducción del machismo. Otro elemento sería justamente del que ya recién hablamos, el asumir una sexualidad responsable y libre de prejuicios, ¿sí? Asumir conductas, comportamientos, ideas responsables en torno a la sexualidad, ¿sí? Y esto incluye, obviamente, la expresión de los sentimientos personales del varón, como tú decías, me siento mal o no quiero establecer una relación, me siento mal, o expresar el sentimiento de gusto, de correspondencia en la actividad íntima, como en las relaciones comunes y corrientes, ¿no? Poder decir, me siento feliz, me siento contento, o me dio la tristeza, ¿no? Tal o cual situación o X, ¿no? Y el poderlo expresar incluso con lágrimas, si fuese el caso, ¿no? O sea, es parte de asumir una sexualidad y eliminar los prejuicios en torno a lo que es ser el varón, ¿no? Sí, y aquí, perdón, Arturo, nos está diciendo un dato súper importante, psicología y mucho más. Dice, en México ya hay licencia de paternidad, es un logro laboral, qué padre. Saludos, Magda, se está conectando Magda, muchos saludos a los que se están conectando. Gracias por estar aquí, estamos hablando de masculinidades positivas. No decir nuevas masculinidades, pero masculinidades positivas. Y sí, efectivamente, una de las últimas es asumir una sexualidad responsable y libre de prejuicios, porque también hay mucha represión en ese sentido, ¿verdad? El hombre no puede expresarse. Y escuchaba precisamente en un programa apenas en donde decía, los hombres en torno a su sexualidad no hacen ruido, no hacen ruido. La que hace ruido es la mujer y es la que debe de expresarse y así. Y si el hombre está haciendo algún tipo de ruido, pues híjole, ya está mal, ya no está siendo valiente, ya no está siendo el que controla la situación. Y qué chistoso, pero pues es cierto, ¿verdad? Ahí hay muchas cosas que también están reprimiendo los hombres.
¿Y cuál sería pues no la última, pero sí uno de nuestros últimos puntos, ¿verdad? Hay muchas cosas que podemos hacer, pero ¿cuál sería el siguiente, el último para nosotros? Una última forma de promover estas nuevas masculinidades es aceptar una gran diversidad de formas de vivir la masculinidad, ¿no? O sea, la variabilidad que decíamos, el que puede haber variantes, ¿no? O sea, no tengo por qué ser fuerte, valiente y demás, Ahora, audaz y valiente, ¿no? Pues me puede dar temor esto o aquello, ¿no? Y se vale, y no solo se vale sentirlo y pensarlo y actuarlo, sino que se vea y que se note explicándolo, diciéndolo, ¿no? Voy a poner un ejemplo quizá tonto, pero real, donde, por ejemplo, en una ocasión, en un lugar X, resultó que apareció una araña, ¿no? Una araña bastante grande, no era tarántula gigante, pero era una araña bastante grande y con un color muy peculiar, amarillo, etcétera. Y quien la descubrió, pues fue mi hija. Sí. Y empezó pues a gritar porque estaba donde ella se encontraba y papá, y que hay una araña así asado y no puedo salir porque está justo ahí en la puerta, ¿no? Y entonces cuando me la describió, porque le pregunté, ¿no? Pues dije, no, yo de chico atrapaba arañas, ratones, serpientes, etcétera, ¿no? Aquí en México. Pero cuando me la describió y en el lugar donde estábamos, dije, no, caray, si yo me meto, capaz que nos pica a los dos y los dos nos morimos, ¿no? Entonces, lejos de asumir una conducta riesgosa para mí, para mi hija, hablé por teléfono a una persona de seguridad, ¿sí? Y le expliqué la situación. Dice, no proceda a tratar de eliminarla porque esas arañas brincan y entonces le puede brincar y etcétera y sí son muy peligrosas además por el lugar donde estaba. Dice, wow. usted mantenga al margen a su hija, usted manténgase al margen, vamos para allá. Y justamente fueron pues atraparon o mataron a la araña, yo ya ni vi, ¿no? Porque no vi y todo el mundo estuvo tranquilo y demás. Es decir, estoy poniendo un ejemplo de esto de asumir la responsabilidad y esas variantes de no tengo por qué ser fuerte, audaz y valiente, ¿sí? No tengo por qué. Debo de ser responsable y cuidar mi entorno y mi persona y a las personas que están junto a mí. Exacto. Y también permitirse ser cuidado, ¿verdad? O sea, que también como pareja o como familia, porque también eso en las familias, no nada más, en el mismo trabajo también, ¿verdad? Las masculinidades positivas se pueden expresar en todos los ámbitos, en el ámbito social, donde estés en tu equipo de deportes o si estás en alguna actividad artística. Tratemos de expresarnos en el mismo sentido de no controlar, de no ser violentos. Creo que aplica para ambos, ¿verdad? Para mujeres, para hombres, pero estamos hablando de las masculinidades. Entonces, si vamos a ser positivos y llevar a una sociedad, pues obviamente más sana, de una convivencia más balanceada, pues tratar de expresarlo en todos los sentidos, no nada más con la pareja, con las hijas, con los yernos, con los nietos, con las nietas, etcétera, porque creo yo que ahora sí se está cambiando, los chavos de ahora, los muchachos de ahora, como que sí se expresan más, como que les gusta más vestir colores que normalmente son asignados para niñas, las mujeres también, ¿verdad? Quieren usar el pelo corto, tatuarse, qué sé yo. O sea, como que sí están rompiendo esos esquemas, esos estereotipos de los cuales hablábamos, pero es importante que nosotros también como generación, un poquito más de cemento, dicen, ¿verdad? Generación X, generación los millennials, que también nosotros pues tengamos ese cambio y tratemos de influir
o de apoyar estas masculinidades positivas. Hay también algunos espacios en donde los hombres se reúnen y empiezan a decir, a ver, tú qué, cómo puedes contribuir a una masculinidad más positiva desde la heterosexualidad, ¿verdad? Ya, como vemos, la homosexualidad, pues es irruptiva, llega y rompe esquemas y se expresa, etcétera, 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 pero desde la heterosexualidad masculina, ¿cómo pueden ir rompiendo esos esquemas? Y cómo podemos también liberar a nuestros hijos de estos mandatos obligatorios, porque a lo mejor no sabemos si hay alguien de la comunidad LGBT en nuestra casa y pues no se puede expresar y vive en un infierno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no debes, no puedes y puede pasar ahí 6, 8 años y ya después se va a liberar y decís, oye, pues si desde chico, chica o chique sentías tal o cual cosa, ¿por qué no permitírtelo, verdad? Mi punto de vista. Pero pues la verdad es que es súper interesante este tema, da para mucho, para mucho. Te agradezco de antemano que hayas compartido este conocimiento, este espacio, este punto de vista. Un hombre heterosexual hablando sobre nuevas masculinidades o masculinidades positivas, creo que es súper importante. ¿Y con qué nos dejarías? ¿Cuál sería, qué les dirías a todos esos hombres que nos están escuchando, a esas familias o a esas mujeres que ahorita nos están escuchando sobre este tema, como para cerrar, Arturo? Pues varias cosas, ¿no? Por un lado, la cuestión de la corresponsabilidad dentro del ámbito doméstico, asumirla, esa corresponsabilidad, pero también denunciar y hacer notar las complicidades de nuestros compadres hombres, ¿no? Hacerles ver, decía yo, asumiendo la variabilidad que puede existir, pues no asociarse y no apoyar las complicidades que se dan en grupo, ¿no? Porque esas complicidades pues promueven que se mantengan las cosas en lugar de cambiarlas. Y entonces luego pues podemos hablar a partir de todo esto, tratando de borrar o hacer un poco más fácil el tránsito hacia la igualdad y a la equidad en leyes y demás, pues que existan justamente las paternidades responsables, ¿no? Es decir, como padre, asumir varón con toda la variabilidad que puede haber en esto, como decías, incluyendo hasta el grupo LGTB y más, pues asumir la responsabilidad de la crianza y cuidado de los hijos y de las hijas, y no solo dedicarse a ser proveedor, ¿no? Sino dedicarse justamente a esto, a ser una paternidad responsable de la familia, y esto implica no solo de la familia en términos de seres humanos, sino también de abrir la comunicación, la orientación, la enseñanza y acuerdos con la pareja, sea él, sea ella, sea ella, no importa, abrir la comunicación, la orientación, la enseñanza y disentir con esas prácticas y roles establecidos, estereotipados, que han obligado y obligan al cambio. ¿Por qué? Porque buscamos lo que se buscaba desde la Revolución Francesa, ¿no? La igualdad, la fraternidad, ¿no? Entre todos. Y esto empieza en casa, con la pareja, como decía, en el trabajo, a asumir la responsabilidad y las paternidades, los permisos de asumir la crianza y cuidado de hijos, etcétera, ¿no? En fin, todo lo que hemos mencionado. Exactamente, yo creo que eso es algo súper importante, el cuestionamiento y la acción, enfrentarse también, pero no de una manera violenta, ¿verdad? Sino decir las cosas claras, sencillas, directas, y yo creo que eso es alguna de las cosas más importantes. Eh, Esperemos que la gente pues le sembremos, ¿verdad? Un poquito esa semilla de cuestionarse sus acciones
y de cómo nuestra forma de proceder se puede ir heredando y enseñando nuevas cosas, cosas más positivas a las nuevas generaciones, y ellos también cómo nos enseñan a nosotros nuevas formas de relacionarse entre individuos. Entonces, muchas gracias de verdad por este espacio, Arturo, porque bueno, más bien quisiste compartir con nosotros este espacio, y precisamente por eso lo pusimos con la fuerza de mi voz, porque queremos que nuestra voz, nuestros conceptos, lleguen a todos lados y que la gente sepa que sí podemos cambiar, sí podemos tener una sociedad más balanceada, equilibrada, justa, por decir ya mucho, pero sí irnos encaminando a algo más positivo y pues a terminar con esa violencia que no solamente lastima a las mujeres, también lastima a los hombres, ¿no? En cualquiera de los sentidos, en cualquier expresión de género, realmente pues nos lastima en todos los sentidos, ¿no? Y pues amigos, muchas gracias Arturo, gracias Lili que está ahí conectado, gracias a todos los que se conectaron y ¿qué más? ¿Con qué cerramos? Pues con eso, ¿verdad? Con eso, fundamentalmente, reconociendo que la expresión más injusta, más desigualitaria, menos fraterna, es en los comportamientos de estereotipos de hombres y de mujeres, es la violencia. Es lo peor. Pero hablar de la violencia y de tratar de eliminarla es muy importante porque la violencia, no solo es la violencia física, del maltrato físico directo, la violencia tiene sus matices, ¿no? El bullying es una violencia psicológica importante, por ejemplo, ¿no? La violencia económica de no aportar la economía o limitar la economía a la pareja para controlarla, es otro tipo de violencia. Y así, entonces, esto debe de quedar muy claro en las cabecitas de nosotros los hombres para modificarlo, como decía, a través de cuestionar los roles tradicionales, etcétera. El no ser violento no nos vuelve ni femeninos ni menos, nos vuelve más seres humanos, dignos de respeto. Exactamente, exactamente. Y la expresión femenina pues no tiene nada de malo, tampoco expresar sus emociones ni sus sentimientos. Y pues los dejamos con eso, amigos. Muchas gracias otra vez por conectarse a todos los que estuvieron ahí. Les mandamos saludos desde México para el mundo y desde Estados Unidos también para el mundo. Con la fuerza de mi voz, este es un podcast por parte de Liliana Carrera Miranda, psicóloga de la UNAM, y yo, Rosy Bennett, activista feminista y no lava trastes. No, sí lavo trastes, lo que no es que no cocino. Así es que nos dejamos y muchas gracias. Ya les estaremos anunciando el próximo mes cuál es el tema y ojalá que se sigan conectando en este su podcast con la fuerza de mi voz. Bye. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Bye. Bye.